Los departamentos de cumplimiento normativo se enfrentan a un desafío crítico, ¿verdad? El ruido, un ruido ensordecedor provocado por los falsos positivos. Hablamos de sistemas obsoletos que generan miles y miles de alertas inútiles. Bueno, pues hoy vamos a analizar cómo la inteligencia artificial está, por fin, empezando a silenciar ese ruido. Pensemos un momento en esta cifra. ¿Qué significa realmente que el 95% de las alertas de seguridad de un banco sean solo ruido de fondo? Pues significa que hay analistas muy cualificados dedicando todo su tiempo a perseguir fantasmas, totalmente desbordados por avisos que no llevan a ninguna parte, mientras las amenazas reales, esas sí, se cuelan por las grietas. Ese es, precisamente, el altísimo coste de los falsos positivos. Y ojo, que esto no es una hipótesis, es la historia real de cómo depender de reglas estáticas, de las de toda la vida, llevó una sanción de 400 millones de euros. Mientras el sistema buscaba transacciones sospechosas una a una de forma aislada, una red criminal estaba aplicando ledgering, es decir, moviendo millones a través de un montón de cuentas y de pasos para que no se viera el origen. El sistema tradicional fue incapaz de ver el patrón. Este enfoque, sencillamente, ya no es defendible ante un regulador. La solución, en realidad, empieza con un cambio de perspectiva. Hay que dejar de mirar transacciones aisladas para empezar a ver la red completa. Y es justo aquí donde entra en juego el poder de las redes neuronales de grafos, o GNNs como se las conoce. La diferencia de base se entiende muy bien con esta analogía. Los sistemas antiguos miran el árbol, es decir, una única transacción. Las redes neuronales de grafos, las GNN, ven el bosque entero. A ver, mientras un sistema de reglas busca si una transferencia supera, por decir algo, los 10.000 euros, una GNN detecta si una cuenta envía 9.900 a otras 5 y que éstas, a su vez, devuelven el dinero a una cuenta vinculada a la primera. Es la diferencia entre ver un dato y entender un comportamiento. Entonces, ¿qué es exactamente una GNN? Pues es un modelo de inteligencia artificial que interpreta los datos no como filas en una tabla de Excel, sino como un mapa de nodos y conexiones. Esto le permite identificar patrones súper complejos, como esa estratificación que ya vimos, o el smurfing, que es cuando se dividen grandes sumas en pequeños depósitos para no llamar la atención. Son tácticas que, por definición, son invisibles si solo miras las transacciones una por una. El impacto en el rendimiento es brutal. Los datos no mienten. Si nos fijamos en el F1 Score, que es una métrica clave que mide tanto la precisión como que no se te escapen casos reales, el salto es cuántico. Pasamos de un pobre 0,389 con los sistemas de reglas a un impresionante 0,982 con IA basada en grafos. Esto ya no es una mejora, es una revolución en la eficacia de la detección. Claro que tener el mejor sistema de detección dentro de un solo banco no resuelve el problema del todo. El verdadero punto ciego del antiblanqueo de capitales está en los silos de datos, en esos muros regulatorios que separan a las instituciones financieras. Y aquí está la pregunta del millón, la que define el siguiente nivel de cumplimiento. Las redes criminales operan a través de múltiples bancos, eso lo sabemos. Pero el Reglamento General de Protección de Datos prohíbe compartir información personal de clientes. Entonces, ¿cómo cerramos ese punto ciego? El dilema es clarísimo. Los criminales usan el propio cumplimiento normativo a su favor. Saben perfectamente que un banco no puede ver lo que ocurre en otro, así que mueven los fondos de una entidad a otra y así rompen el rastro. Esta fragmentación, que viene de la propia regulación, es su mayor aliado. La respuesta a este dilema es una tecnología que es, de verdad, revolucionaria: el aprendizaje federado. La clave de todo esto es que permite colaborar sin violar la privacidad, porque lo que se comparte es la inteligencia, los aprendizajes, no los datos sensibles. Este esquema lo explica muy bien. En lugar de mandar los datos de todo el mundo a un servidor central, lo que se hace es que el modelo de IA global viaje a cada banco individualmente. Como vemos aquí, el modelo entrena de forma local dentro de los muros seguros de la institución, aprendiendo de sus datos privados. Esos datos no salen nunca. Y esto es lo crucial. Lo único que vuelve al servidor central no son datos de clientes, para nada. Es conocimiento matemático. Son actualizaciones de parámetros, pesos neuronales anónimos. Estos conocimientos de todos los bancos se combinan y así se crea un modelo global mucho más robusto que luego se vuelve a distribuir. El resultado es que cada banco se beneficia de la experiencia de todos sin haber compartido ni un solo dato personal. Y los resultados, de nuevo, cuantifican el beneficio de esta colaboración. Un modelo GNN entrenando solito, en su silo, alcanza un F1 Score de 0,389. En el momento en que se aplica un marco de aprendizaje federado como FedGraph VASP, esa puntuación sube a 0,508. Ojo, que es una mejora de más del 30% en la eficacia, simplemente por colaborar de forma segura. Muy bien. Entonces, ¿cómo se traduce toda esta tecnología en una hoja de ruta práctica?
Vamos a ver los pasos de implementación que debería seguir un director de cumplimiento o un auditor. La hoja de ruta se puede dividir en 3 fases estratégicas muy claras. La primera, reestructurar la arquitectura de los datos. La segunda, dar superpoderes a los analistas con nuevas herramientas de consulta. Y la tercera, por supuesto, colaborar a nivel interinstitucional. El primer paso es absolutamente fundamental. Hay que abandonar las bases de datos relacionales. SQL y las tablas son geniales para guardar información, pero son malísimas para descubrir relaciones complejas. Migrar a una base de datos de grafos es el requisito técnico indispensable para poder ver la red. El segundo paso cambia por completo el día a día del analista. Se trata de implementar tecnología RAG. Viene del inglés Retrieval Augmented Generation. Esta herramienta, conectada a la base de datos de grafos, transforma la investigación. Los analistas dejan de escribir código complicadísimo y simplemente conversan con los datos. Le hacen preguntas. Y este es un ejemplo potentísimo de lo que se puede conseguir. Una pregunta si antes requería días de investigación manual saltando entre sistemas. Ahora puede ser respondida en segundos. Esta capacidad no solo dispara la eficiencia, sino que descubre riesgos ocultos que antes, seamos sinceros, era imposible encontrar. Al final, el punto clave es este. El blanqueo de capitales es un crimen de redes, no de transacciones aisladas. La tecnología para ver y para combatir esas redes ya está aquí. La única pregunta que queda es si las estrategias de cumplimiento actuales están diseñadas para el pasado o para esta nueva realidad.